Bien, hoy tendremos la parte explicativa de la semiología del hígado y las vías biliares y otros órganos también, como el vaso, que debe evaluarse, ¿no? Al mismo tiempo que el hígado, y el páncreas, que es muy importante también a la hora de evaluar, ¿no? Principalmente los síntomas, ya que el páncreas es un órgano un poquito difícil a la exploración física. El interrogatorio, como siempre, es importante, ya que un paciente puede acudir a nuestra consulta refiriendo a algún signo, algún síntoma que puede indicar una anomalía de estos órganos, ¿no? De la función de estos órganos. La edad es muy importante, los procesos cirróticos abundan en la adultez, aunque no se le escapa también a la adolescencia, ciertos procesos, por ejemplo, hereditarios, enfermedad de Wilson, síndrome de Bouchard, pueden ser causas de cirrosis hepática en edades jóvenes, ¿no? En pacientes jóvenes. El sexo también es importante. Los problemas o los trastornos de la vía biliar predominan en mujeres. La ocupación, por igual, ciertas parasitosis, ciertas enfermedades también son abundantes. Por ejemplo, parasitosis fasciola hepática, clonoides sinensis, son ciertas parasitosis, por ejemplo, pacientes que trabajan en ganadería, etcétera, son muy comunes. El lugar de residencia, por ciertas hepatitis virales, hepatitis A y E, se transmiten por vía fecal oral, también es muy importante, al igual que la ocupación. El tipo de alimentación, importantísimo igual, problemas hígado, ¿no? Cirrótico, por ejemplo, también tenemos la hepatopatía grasa, por ejemplo, ¿no? Muy importante también el tipo de alimentación. Los hábitos de vida, por igual, son importantes. El uso de drogas intravenosas puede ser causa, por ejemplo, de hepatitis B y C, ¿no? Muchas enfermedades puede estar causado por ciertos hábitos de vida. El uso la toma de alcohol, ¿no? También muy importante. Una de las principales causas de cirrosis es el alcoholismo. Los antecedentes familiares, enfermedades hereditarias como enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitioxina, pueden debutar a edades tempranas con trastornos de la función hepática. El dolor. El interrogatorio es muy importante. El paciente puede acudir a la emergencia, puede acudir a la consulta refiriendo dolor en el hipocondrio derecho. Y es muy importante evaluar esta parte. Las enfermedades hepáticas suelen evolucionar con pocas molestias, por lo general, aunque hay pacientes que debutan con una hepatopatía aguda. Los trastornos de las vías biliares ocasionan muchas molestias. El famoso dolor, ¿no? Que se origina en el epigastrio, va al hipocondrio derecho y se irradia a la región escapular o interescapular. Esto es característico de los trastornos de la vía biliar. Ese dolor que se irradia a la región interescapular, la espalda, ¿no? A nivel interescapular o subescapular. Es un dolor característico de los trastornos de la vía biliares. En las afecciones hepáticas súbitas e intensas puede aparecer ese dolor exquisito en el hipocondrio derecho que se irradia al hombro derecho, conocido como dolor en tirante, ¿no? Estos tirantes que se le ponen a los pacientes, por ejemplo, para soportar una fractura en el miembro superior, ¿no? Como un tirante, ¿no? Una especie de cabestrillo. Este dolor en cabestrillo, en tirante, puede ser típico de una hepatopatía aguda. Dolor en hipocondrio derecho que se irradia al hombro derecho. Esto es por la lesión diafragmática, se irradia, ¿no? Al hombro. Los trastornos esplénicos, cuando hay por ejemplo, una ruptura esplénica, cuando hay hemoperitoneo, el dolor puede irradiarse al hombro izquierdo. Esto en la práctica clínica se conoce como signo de Kerr, cuando es secundario a una ruptura esplénica, que se irradia al hombro izquierdo. Esto es por la irritación del nervio frénico. Muy importante tomarlo en cuenta. El dolor que aumenta con la ingesta de alimentos puede indicar o un trastorno de la vía biliar o un trastorno pancreático. Bien, muy importante a tomar en cuenta. Cólico hepático o biliar, que se debe principalmente a una obstrucción. Una causa común son los cálculos en la vía biliar. Este dolor agudo, por lo general, suele ser característicamente nocturno, suele empeorar en la noche, no cede por lo general con el uso de un analgésico. El paciente requiere de toma frecuente de analgésico, no cede. Esto llama mucho la atención. Este dolor puede presentarse en epigastrio o el hipocondrio derecho. Recordar esto, los dolores de los trastornos hepáticos y biliares pueden inclusive iniciar en la región epigástrica e irse luego al hipocondrio derecho, establecerse en el hipocondrio derecho.
Un dato característico que ya lo mencioné para los trastornos de las vías biliares es ese dolor que se irradia desde el hipocondrio derecho o el epigastrio, se irradia a la región infraescapular o subescapular o a la región interescapular, es decir, entre las escápulas. Esto es característico de los trastornos de las vías biliares y siempre deben recordarlo. Ese dolor que se irradia a la región escapular, muy importante a la hora de evaluar al paciente que llega por una clínica dolorosa. A veces ese dolor puede estar en todo el abdomen, un dolor de tipo difuso. Esto es un problema porque puede confundirse con múltiples trastornos a nivel abdominal, pero también puede presentarse. Los pacientes pueden presentarse con un dolor de tipo difuso, bien, en todo el abdomen. Puede acompañarse de vómitos que van desde contenido gástrico hasta contenido bilioso. Esto es inespecífico de los trastornos de la función biliar o hepática, porque múltiples trastornos a nivel gastrointestinal pueden debutar con cuadros de náuseas y vómitos. Pero también llama la atención que estos vómitos son de contenido gástrico y luego se tornan biliosos. Esto es muy importante recordar. Signo de Murphy. El signo de Murphy indica un trastorno de la vía biliar. Consiste en, vamos a decirlo rápido, tenemos por ahí también la maniobra, presionar el hipocondrio derecho cuando el paciente ejerce una inspiración. El paciente ejerce una inspiración profunda, comprimimos el hipocondrio derecho, el paciente detiene la respiración. La respiración se detiene con la palpación. Cuando palpamos el hipocondrio derecho, le motivamos al paciente a realizar una inspiración profunda. Al palpar el hipocondrio derecho, mientras está ejerciendo este acto, se detiene la respiración. El paciente detiene la respiración por el dolor. Y esto se le conoce como signo de Murphy. Es un signo clásico, muy preguntado en los exámenes y lo demás, sobre los trastornos de la vía biliar. Bien, signo de Murphy. En los trastornos de la función tanto biliar, cuando es obstructiva, en este caso estamos hablando, ¿no? O cuando se trata de una hepatopatía secundaria, una obstrucción de los canales biliares, aparece la ictericia. Esta ictericia de forma predominante es de tipo directa, cuando habla de un trastorno obstructivo de la vía biliar. Es de tipo directa, principalmente los pacientes pueden tener acolia, que son las heces en pasta blanca, en arcilla, por la falta de coloración de las heces, que es venida de la bilis. Y también aparece coluria, que es la salida excesiva de urobilinógeno y de bilirrubina a través de la orina. La coluria y la acolia son signos clásicos de hepatopatías obstructivas, principalmente obstrucción de la vía biliar. Ahora, los trastornos hepáticos agudos pueden presentarse con bilirrubina directa e indirecta. Predomina más la directa, pero también pueden presentarse con aumento de bilirrubina indirecta. Siempre que piensen en un trastorno de la función hepática, pueden elevarse ambas. Cuando hay un trastorno obstructivo de la vía biliar, por lo general, la que predomina es la bilirrubina directa. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, la clínica donde el dolor puede irse, ¿no? Este dolor, por ejemplo, en tirante, ¿no? O en cabestrillo de las hepatopatías, paciente que tiene dolor en hipocondrio derecho y se irradia al hombro derecho, ¿no? Dolor en tirante, muy importante. También, como el hígado está agrandado, puede irradiarse el dolor a la región infraumbilical. También puede irradiarse infraumbilical derecha. En los trastornos de la vía biliar, el dolor típicamente se irradia o a la región infraescapular o subescapular o a la región interescapular. Bien, inclusive a la región supraescapular también. Esto es muy importante y siempre deben recordar cuando se piensa en un trastorno de la vía biliar. Ojo, los trastornos pancreáticos también tienen el famoso dolor en cinturón, dolor que inicia en epigastrio y que se irradia a la región lumbar. En el páncreas es región lumbar. En los trastornos de la vía biliar es región interescapular. Ahora, hay pacientes que tienen trastorno de la función pancreática que tienen un dolor irradiado a la región interescapular, principalmente infraescapular. Esto es muy importante también recordar porque a veces podemos confundir un trastorno y otro. Bien, la clínica es muy importante, los antecedentes, los estudios de laboratorio son muy importantes para descartar uno u otro proceso que se presente en estos órganos. Ictericia. La ictericia o nos indica dos cosas.
O es un dato, una señal de hemólisis, o es una señal de alguna hepatopatía. En este caso hablaremos en cuanto a las hepatopatías. Bien, la tríada de Caroli. La tríada de Caroli es muy importante porque suele aparecer en la hepatitis aguda viral y se caracteriza por urticaria, que a veces el paciente tiene este prurito antes de presentar la ictericia, un prurito generalizado. Esto es por las sales biliares que afectan las terminaciones nerviosas, irritan las terminaciones nerviosas y aparece ese prurito, típicamente de ictericia directa, porque es rica en sales biliares. La febrícula y las artralgias, dolor articular. Bien, urticaria, comezón, prurito, febrícula, una fiebre baja, como su nombre lo dice, y artralgia, dolor articular. Es la triada de Caroli, típica de la hepatopatía aguda viral. La hepatitis viral aguda se presenta con la triada de Caroli: urticaria, prurito, febrícula y artralgias. La triada de Charcot orienta más a una complicación de las vías biliares. Los pacientes que tienen una colecistitis, es decir, inflamación de la vesícula biliar secundaria a cálculos, colecistitis calculosa, pueden sobreinfectarse. La obstrucción se crea un cultivo para ciertas bacterias en la vía biliar y se infecta el conducto biliar. A esto se le conoce como colangitis ascendente. Se infecta el conducto biliar, las bacterias ascienden desde la obstrucción hasta toda la vía biliar y se le conoce como colangitis ascendente. Es un proceso, un cuadro grave, infeccioso, secundario a una obstrucción por lo general. Y aparecen los pacientes, debutan con la triada de Charcot: fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia. A esta combinación de datos clínicos se le conoce como triada de Charcot. Ahora, se le puede agregar a esa triada de Charcot la inestabilidad hemodinámica, el paciente entra en shock, y la alteración del estado de conciencia, y a esto se le conoce como pentada de Reynolds. La pentada de Reynolds, cuando se le agrega a la triada de Charcot la inestabilidad hemodinámica y las alteraciones del estado de conciencia. Bien, triada de Charcot, agregándole eso, se le conoce como pentada. Pentadas son cinco manifestaciones clínicas. Se conoce como pentada o pentalogía de Reynolds. ¿Ok? La colia, que es la ausencia la ausencia de coloración en las heces, son unas heces como una arcilla blanca, típico de los procesos obstructivos de la vía biliar, y la coluria, que es el exceso de bilirrubina en la orina, típico también de los procesos obstructivos. Esto se da porque la bilirrubina directa sale por el riñón, es hidrosoluble, pero como hay una obstrucción, no puede salir por la vía fecal, por la vía biliar, y las heces no toman la coloración que le da la bilis, la estecobilina, principalmente, que proviene de la bilis, de la bilirrubina, ¿no? El prurito, este prurito generalizado, que puede también limitarse a las palmas a las plantas de las manos, las palmas de las manos y las plantas de los pies, suele ser característico de los procesos obstructivos de la vía biliar. Esto se debe a las sales biliares que irritan las terminaciones nerviosas y el paciente empieza a tener ese prurito generalizado, limitado a las palmas y plantas de los pies. La retención de sales biliares, ¿no? En el plasma, esto se debe el prurito, lo que ocasiona el prurito, lesión de terminaciones nerviosas. Es intenso en las ictericias obstructivas extrahepáticas, es decir, las que se deben a obstrucción de los canales biliares. Bien, muy importante a tomar en cuenta. La colia, estas heces como arcilla, blanquecinas, ¿no? Secundaria a una obstrucción de la vía biliar. Y esta es la coluria. Miren esta orina, muchos le llaman orina en Coca-Cola, adquiere esa coloración así negruzca, amarillenta, como un tinte, ¿no? Naranja. Muy importante a considerar en la práctica clínica. Aquí vemos el prurito. Recuerden que el prurito y el dolor comparten la misma vía, el tracto espinotalámico lateral, la vía anterolateral. Las sustancias biliares pueden irritar los nociceptores, alteran los nociceptores y el paciente empieza a tener esta comezón, característica de los procesos obstructivos de la vía biliar. La fiebre, aunque es un dato inespecífico, suele aparecer en los trastornos de la función hepática, agudos principalmente, y en las complicaciones de la obstrucción de la vía biliar. Trastornos nerviosos, la asterixis. ¿En qué consiste la asterixis? La asterixis no es temblor.
Las ictericia son es la aparición involuntaria de interrupciones rítmicas de las contracciones musculares voluntarias. El paciente tiende a caer, principalmente aparecen los miembros superiores en las manos, cuando intenta levantar la mano, entonces cuando intenta extender, ¿no?, la mano, se cae. Intenta extender, se cae. Intenta extender, se cae porque hay una interrupción de la contracción voluntaria. No es un temblor, a veces lo podemos confundir con temblor, pero no es temblor. Bien, son relajaciones repetidas de las contracciones musculares. Es típico, aunque no patognomónico, de la encefalopatía hepática. Como el hígado no está depurando adecuadamente el amonio, la urea se convierte en amonio, el amonio, perdón, se convierte en urea en el hígado. Como no hay una función hepática adecuada, el amonio se acumula y el amonio es neurotóxico. Bien, una de las principales sustancias que ocasiona la encefalopatía hepática es el amonio, porque altera la función nerviosa, hay un mecanismo de ósmosis, arrastra agua dentro de las neuronas, lesiona la neurona y el paciente empieza a presentar las manifestaciones clínicas. Está somnoliento, empieza a tener alteraciones del estado mental, aparece la asterixis, recordad este signo clásico de la encefalopatía hepática. Puede aparecer en otros tipos de encefalopatías, pero es muy común observarlo aquí. El paciente está somnoliento, puede entrar en coma, inclusive, secundario a la alteración de la función hepática. La hemorragia digestiva en pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión portal, hipertensión de la vena porta, pueden tener varices esofágicas. Recuerden que el drenaje de la mitad inferior del esófago va directamente desde la vena gástrica hasta la vena porta. Bien, y como hay vamos a decir, un aumento de la presión portal, el paciente tiene esta tortuosidad de las venas esofágicas y pueden romperse. El paciente puede tener un sangrado masivo. Bien, una hematemesis masiva puede tener el paciente, que hay que tomarlo en cuenta. Esto es la icterixis. Miren, el paciente intenta extender la mano, pero cae, se relaja, ¿no? Intenta extender, se cae, intenta extender, se cae. Cada vez que va intentando, se cae, pero intenta y aparecen estos movimientos que pueden simular un temblor, pero no lo son. Son relajaciones repetidas, bien, de esas contracciones voluntarias. Esto se le conoce como asterixis. Aquí lo vemos igual. Viene el paciente como intenta extender la mano, entonces se relaja, ¿no? Cae de nuevo, aquí intenta extender, miren, intenta extender, pero cae, intenta extender, cae, intenta extender, cae, y así sucesivamente, y se presentan estos movimientos característicos de la encefalopatía hepática. Bien, la inspección de la región abdominal, donde se encuentran principalmente estos órganos, es muy importante. Vamos a recordar un poquito el famoso signo de cabeza de medusa, que indica hipertensión portal por cirrosis hepática principalmente, que lo vimos en el capítulo de generalidades, ¿no? Que es muy importante y lo podemos observar aquí también en las alteraciones de la función hepática. La ictericia, importantísima también, que podemos observar también en la región del abdomen cuando está muy excesiva, cuando hay un aumento excesivo, ¿no? En las escleras, por ejemplo, en las palmas de las manos, en la región sublingual o en la membrana timpánica, inclusive, podemos observar la ictericia. A nivel abdominal es posible observar el relieve del borde del hígado cuando está aumentado de volumen. En sujetos delgados también puede observarse un relieve del borde del hígado. También puede observarse en ciertas hepatopatías también por cirrosis agudas. Puede observarse también el aumento del reborde del hígado. A menos de que no aparezca ascitis o que el paciente no tenga ascitis, que puede inclusive ser difícil observar. Bien, la palpación, importantísima la palpación. Hay varios métodos exploratorios que son muy útiles en semiología clínica. Aquí tenemos diversos métodos: el método de Matthew, método de Chaufa, el método de Glenard, el método de Brunsch, método de Smith, método de Gilbert y la palpación por empuje, observando el signo del témpano que ya lo podemos ver en la parte de ascitis. El primer método es el llamado método de Matthew. Es la maniobra más usada
para palpar el hígado. Es la maniobra más usada. Es una palpación ascendente, es decir, va de abajo hacia arriba. Recuerden que el hígado crece de arriba hacia abajo. Para explorarlo de forma adecuada, nosotros evaluamos desde abajo hacia arriba, buscando los bordes inferiores hasta la parte superior. El paciente, como lo pueden ver en la imagen, en decúbito dorsal, con la cabeza algo elevada y las rodillas en semiflexión, para provocar una especie de relajación muscular y pueda ser muy accesible, ¿no?, a la palpación. Se explora el abdomen de abajo hacia arriba. Es una maniobra ascendente. Fíjense cómo están los dedos en la imagen. Los dedos entrecruzados empiezan a excavar toda la región del hipocondrio derecho desde abajo hacia arriba, con maniobras de semiflexión. Bien, desde abajo hacia arriba. En esta imagen, en este video, en este pequeño video muy buena, explica cómo se realiza la maniobra del enganche, también llamada O de Matthew. Bien, aquí podemos ver una pequeña explicación de cómo se realiza la maniobra de Matthew. La siguiente maniobra o el siguiente método es el método de Chauffat. También es usada frecuentemente. Recuerden que la más usada es la primera o la de Matthew. El método de Chauffat consiste, al igual que la maniobra de Matthew, en una palpación bimanual. El paciente acostado en decúbito dorsal, bien relajado, se coloca la mano izquierda en el plano del ángulo costolumbar, hace como una especie de enganche hacia arriba, desde atrás hacia arriba, desde la región costolumbar, ¿verdad?, empujando un poco hacia arriba, y el dedo medio, por movimientos de flexión, entonces imprime sacudidas en el hígado. Es decir, la mano hacia atrás, en movimientos de sacudida, empieza a realizar movimientos de sacudida, como se puede observar aquí, movimientos de sacudida, ¿no?, hacia arriba, y con la mano entonces derecha se hacen presiones suaves desde el borde inferior del hígado hasta la parte superior. Inclusive se queda la mano en el borde inferior, se puede deslizar un poquito hasta el borde superior. Bien, siempre el hígado se explora en forma ascendente. Estas son maniobras ascendentes, es decir, desde abajo hacia arriba. ¿Ok? También se le motiva al paciente a que realice una inspiración. En inspiración, el hígado se proyecta hacia adelante y entonces es más fácil palpar. Es un método muy aconsejable para buscar hepatomegalias blandas. Para cirrosis hay otras maniobras. Para hepatomegalias blandas es un método muy importante. Fíjense en este video cómo se realiza dicha maniobra. Bien, ahí podemos observar un pequeño resumen de cómo se realiza la maniobra. El otro método, también para evaluar el hígado, es el método de Glenard. El médico con la mano, como pueden ver, con la mano izquierda, entonces, deprime la región costolumbar derecha del paciente. Y con la mano derecha, el médico deprime el abdomen en su parte más declive. Es decir, ambas manos, tanto la mano izquierda que va en la región costolumbar del paciente y la mano derecha que va en el abdomen, en la parte anterior del paciente, deprimen esta región. Es como aplastar ambas regiones, deprimirnos ambas regiones y tratar de alcanzar el lóbulo inferior del hígado. El paciente debe realizar movimientos de inspiración para que el hígado
entre más hacia adelante, pase más hacia adelante y pueda ser más accesible a la palpación. El otro método es el método de Braunsch. Se practica con puede practicarse con una o con ambas manos, siempre de forma ascendente. Se aplica toda la palma de la mano derecha sobre la pared del abdomen, obviamente en el hipocondrio derecho, y con las falanges empieza a realizarse ligeras flexionadas que van hacia arriba, ¿no? Siempre desde abajo hacia arriba, ¿ok? Buscando el borde inferior del hígado. Siempre al paciente se le debe motivar una inspiración profunda para que sea más, para que el hígado pase más hacia adelante y pueda ser más fácil palpar. Bien, con movimiento de palanca hacia arriba y adelante. Es un método muy ideal para el hígado cirrótico. Ahora aquí viene una hepatopatía dura. Para hígados cirróticos es muy importante este método. Es el de elección, el método de Braunsch, y siempre debemos recordar. Método de elección para el hígado cirrótico es el método de Braunsch. El método de Smith, el paciente aquí cambia de posición, se pone o el paciente sentado o ligeramente flexionado hacia adelante, ¿verdad? El médico se coloca detrás y con ambas manos, principalmente con los dedos, a partir del segundo al quinto metacarpiano, flexionados sobre el hipocondrio derecho, empujándolo hacia arriba y hacia atrás, se le motiva al paciente a inclinar, entonces, perdón, con la mano, entonces, se intenta inclinar al paciente hacia atrás. ¿Ok? Esto es para buscar, palpar el lóbulo inferior, o el borde inferior, perdón, del hígado. El otro método es el método de Gilbert. Con el pulpejo de los dedos, como se puede ver en la imagen, dejando el talón de las manos hacia afuera, fíjense el talón de las manos hacia afuera, pero el pulpejo de los dedos en flexión de forma ascendente. Recuerda siempre de forma ascendente, desde abajo hacia arriba, buscando el reborde hepático inferior. ¿Ok? Es muy útil para hígados blandos, hígados grasos. Recuerda el método de elección para hígados cirróticos es el método de Braunsch. ¿Qué debemos entonces saber cuando palpamos el hígado? Debemos anotar ciertas características que tiene dicho órgano. Debemos anotar su forma y el volumen, la consistencia, si es blanda o no, si es dolorosa la palpación o no, es decir, la sensibilidad, la lisura, si se ha perdido o no. En el hígado cirrótico se pierde la lisura, por ejemplo. En la hepatopatía grasa, por lo general es prominente, pero no se pierde. El borde hepático, hasta dónde llega, si es palpable o no, y la movilidad en relación con los movimientos respiratorios. Normalmente el hígado desciende durante la inspiración, se va hacia abajo y hacia adelante en inspiración. ¿Ok? Muy importante a tomar en cuenta. Por eso se le pide al paciente, o se le motiva al paciente que haga una inspiración a la hora de evaluar, palpar, ¿no?, el hipocondrio, para que el hígado sea más accesible a las maniobras. A la palpación de la vesícula biliar también debemos explorarla, pero normalmente no es palpable. Normalmente la vesícula biliar no es palpable. Cuando se palpa, aparece un famoso signo que es el signo de Courvoisier, Courvoisier-Terrier. ¿En qué consiste el signo de Courvoisier? Este que ustedes ven acá. Consiste en la vesícula biliar palpable a la exploración, pero esto es secundario a una obstrucción cancerosa, principalmente cáncer de la cabeza del páncreas. Recuerden que la cabeza del páncreas está en íntimo contacto con el duodeno y, por ejemplo, el conducto pancreático desemboca al igual con el conducto colédoco en la segunda porción del duodeno. Un cáncer de páncreas que obstruya, que crezca mucho, sea muy grande, puede obstruir ambos conductos. Está muy pegado. Fíjense acá, como la cabeza está en íntima relación con el duodeno, el conducto colédoco desemboca en la segunda porción, al igual que el conducto pancreático. Imagínense un cáncer pancreático que obstruye ambos conductos. La vesícula biliar entonces se congestiona por la obstrucción y crece tanto que puede ser palpable a la exploración física. Y esto se llama signo de Courvoisier.
Es indicativo de cáncer de la cabeza de páncreas, principalmente. O puede ser palpada también en la hidropesía vesicular. Cuando hay una obstrucción, ciertas celulitas que se encuentran en la vesícula siguen secretando moco. Como hay una obstrucción, no sale el moco y se acumula y la vesícula se torna hidropésica, para así decirlo. Crece mucho y se congestiona y puede ser palpable a la exploración. Recuerden, la vesícula biliar normalmente no se palpa. Cuando hay una obstrucción, principalmente por cáncer, puede ser palpable a la exploración. En la obstrucción calculosa, por cálculos en la vía biliar, la vesícula se retrae. Y aquí nos vamos a la ley de Courvoisier. En el cáncer, la vesícula es grande, mientras que cuando hay una obstrucción por un cálculo, la vesícula es pequeña. Recuerden que la obstrucción de los canales biliares puede ocasionar pancreatitis si obstruye el conducto pancreático en la salida en la segunda porción. ¿Ok? Muy importante también. Entonces, cuando hay un cáncer, un cáncer pancreático, la vesícula es grande. Cuando no hay cáncer, por ejemplo, un cálculo, la vesícula es pequeña. Ley de Courvoisier. Signo de Courvoisier, vesícula biliar palpable. Secundaria, un cáncer, una neoformación de la cabeza del páncreas, principalmente. La vesícula está distendida, por lo general es indolora cuando es secundaria a un cáncer, a un trastorno tumoral. Está grande, muy crecida, pero es indolora. Esto es característico también. Si hay inflamación, la vesícula se torna dolorosa. Dolor, inflamación. Fíjense acá, este es el signo de Courvoisier. Pueden ver una prominencia en la región del hipocondrio derecho, ¿no? Un poquito hacia lateral. Aquí lo vemos igual. Este es el famoso signo de Courvoisier. Esto es palpable a la exploración física. El paciente tiene un antecedente de una neo de páncreas, principalmente de cabeza de páncreas. Ustedes pueden notar aquí esta prominencia, ¿no? Que se puede observar. Entonces es el llamado signo de Courvoisier. Hay diversas maniobras también para la vesícula biliar, para por lo menos intentar, ¿no? Para la vesícula, inclusive para ver algún cuadro doloroso que sea indicativo de algún trastorno de la vía biliar. Tenemos la maniobra de Brown o de Murphy. Se presiona la zona vesicular con ambos dedos pulgares, ¿no? Inclusive la zona epigástrica también se puede presionar para valorar la sensibilidad. Si la vesícula es sensible y detiene la respiración de forma brusca, se conoce como signo de Murphy. Pero el paciente se debe motivar a una inspiración profunda. Cuando inspira, se palpa la zona vesicular. Si el paciente detiene la respiración por el dolor, se conoce como signo de Murphy. ¿Ok? La maniobra es conocida como maniobra de Brown o de Murphy. También hay otro método de Murphy que es el método sonográfico, que con el mismo transductor, cuando se presiona la vesícula, el paciente detiene la respiración. Lo único que hace la diferencia es que uno es con la mano y el otro es con el transductor del sonógrafo. La maniobra de Chirray es muy importante para evaluar pacientes obesos, donde el hipocondrio a veces es muy difícil palpar los órganos a nivel abdominal. El paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo con los muslos flexionados sobre la pelvis y se procede a palpar la región vesicular. Si hay inflamación, el paciente presenta o indica que hay dolor. Método o maniobra de Chirray. Aquí tenemos, por ejemplo, el método de Murphy. Presión en la región vesicular y en la región epigástrica. Se le motiva al paciente en una inspiración profunda. Si detiene la respiración de forma brusca, entonces hablamos de signo de Murphy positivo, indicativo de colecistitis aguda principalmente. Este es también la maniobra de Murphy, también esto es de forma unimanual, principalmente sobre la región vesicular. Y el método de Chirray para pacientes obesos, se colocan de cúbito lateral izquierdo y se procede a palpar la región del hipocondrio derecho, como en forma de gancho, ¿no? De forma flexionando los dedos, las falanges, desde hacia adelante y hacia atrás. Perdón, hacia adelante y hacia arriba. Aquí tenemos varias, por ejemplo, características de un hígado, por ejemplo, cirrótico, un hígado aumentado de tamaño, es decir, hepatomegalia. Por ejemplo, el hígado no palpable
Cuando no es palpable, podemos pensar en que sea hepatitis o una cirrosis. Puede estar, no puede ser no palpable. Por eso la maniobra de Brown, que va excavando, ¿no?, desde abajo hacia arriba, es muy importante. Cuando hay hepatomegalia, 2 o 3 traveses de dedo, contando los dedos, ¿no?, 2 o 3 traveses de dedo, puede ser indicativo de hepatitis, cirrosis o ictericia obstructiva. Si hay más de 5 a 6 traveses de dedos, puede ser indicativo de ictericia obstructiva, tumores de la región pancreática, inclusive hepática, cirrosis biliar primaria o cirrosis hipertrófica, ya sea por hipertensión portal, por hemocromatosis o inclusive por ciertas parasitosis. Es muy importante, cuando evaluamos el hígado, también debe evaluarse el vaso, porque cuando hay cirrosis puede haber un aumento de la presión portal, y como la vena esplénica, bien, pertenece al sistema porta, forma la vena porta con la vena mesentérica superior, puede el vaso congestionarse y puede aumentar de tamaño igual. Por eso es importante, y vamos a pasar luego a la exploración del vaso. Nunca debe dejarse el vaso luego de explorar el hígado. Y recuerden el signo de Courvoisier, que es cuando la vesícula biliar está palpable, y esto es secundario a una neoformación, a un tumor de la cabeza del páncreas. Hay ictericia también. La percusión de la región hepática también suele ser muy importante. El hígado a la percusión es mate. El hígado a la percusión es mate, a menos de que no existan ciertas alteraciones. Por ejemplo, podemos observar el signo de Joubert, que es indicativo de una perforación de una víscera hueca, principalmente secundaria a enfermedad ulcerosa péptica a nivel gástrico. Se perfora, el aire se escapa y se acumula en la cápsula de Gleason, se acumula en la cápsula del hígado. Cuando percutimos, se pierde la matidez y ahora el hígado es timpánico. A esto se conoce en la práctica clínica como signo de Joubert y es indicativo de una perforación de víscera hueca. Hay aire que se está acumulando en la cápsula hepática. Bien, la percusión debe realizarse con el tórax desnudo, al igual que la palpación. Se percute de arriba hacia abajo. Aquí la percusión se hace al revés a la palpación. La percusión es de arriba hacia abajo. La palpación es de abajo hacia arriba. La percusión es de forma descendente y la palpación es de forma ascendente. El dedo plexímetro, como se puede ver aquí, el dedo plexímetro, paralelo a los espacios intercostales para que no interfieran con la percusión, con el sonido. Se debe percutir de forma con una intensidad moderada. Se puede escuchar la sonoridad pulmonar, porque cerca del lóbulo superior del hígado se encuentra, ¿no?, el pulmón derecho, la parte baja, pero cuando vamos bajando podemos alcanzar una matidez de forma absoluta, mientras vamos bajando, ¿no?, a la percusión. De acuerdo al sonido, a la matidez que podemos escuchar la percusión, más o menos podemos hacer una topografía del órgano. 5 centímetros en la línea medio esternal, podemos escuchar esa matidez un poquito más baja que por la razón de que se encuentra cercana al pulmón. 10 centímetros en la línea medio clavicular se escucha un poquito más fuerte. 13 centímetros en la línea axilar se escucha más fuerte aún. Y esto es muy importante porque nos puede indicar dónde se encuentra el hígado, si rebasa o no el borde costo vertebral, ¿no?, inferior derecho. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la percusión de la matidez hepática, cuando el hígado no está crecido, no está en hepatomegalia, no está aumentado de tamaño, por lo general se escucha a 5 centímetros de la línea medio esternal. Si el hígado va creciendo, podemos más o menos dilucidar la distancia que hay, ¿verdad?, el crecimiento de los lóbulos hepáticos, el crecimiento del reborde hepático, principalmente. Aquí vemos la percusión, ¿no?, cómo se hace desde arriba hacia abajo. Muy importante. Bien, es importante cuando terminamos la percusión, la exploración del hígado y la vesícula biliar. Es muy importante a la vez explorar, luego, ¿verdad?, explorar el hipocondrio izquierdo. Muy importante, está incompleta
si no exploramos esta región. Importantísimo. Recuerden el signo de Joubert, para que no se le quede el signo de Joubert a la percusión hepática. Es la pérdida de la matidez del hígado. Esto es secundario a que se escapa aire por la perforación de una víscera hueca y se acumula en la cápsula hepática. La matidez se pierde y ahora es timpánica. El hígado normalmente es mate a la percusión. Bien, ahora pasemos a la evaluación del vaso, ¿no? Es muy importante, el vaso crece en procesos neoplásicos, principalmente de origen hematológico, problemas hematológicos y problemas infecciosos. Bien, hay esplenomegalia en trastornos de la función hematológica y hay esplenomegalia en trastornos infecciosos. Los dos principales, vamos a decir, trastornos, grupos de trastornos que debemos pensar cuando tenemos un paciente con esplenomegalia, problemas infecciosos o problemas hematológicos. Ahora bien, otro tercer grupo que también suele ser muy común es el grupo de las hepatopatías, principalmente hipertensión portal, cirrosis hepática por hipertensión portal. También el vaso se congestiona. Recuerden que el drenaje venoso del vaso viene dado por la vena esplénica. Dicha vena conforma la vena porta con la vena mesentérica superior. Bien, el sistema porta está conformado por estas venas. Y esto es muy importante tomar en cuenta. La palpación del vaso es importante porque luego de palpar el hígado, se palpa el vaso. No se debe dejar fuera. Y estaría mal la exploración física si dejamos este órgano fuera, la exploración de este órgano fuera. Está agrandado en ictericia hemolítica, cualquier trastorno hemolítico, cualquier trastorno, por ejemplo, medular, de la médula ósea, tesaurismosis que invaden las médulas óseas, trastorno de la función hematopoyética, pueden provocar esplenomegalia, ¿no? A mayor cantidad de hemólisis, mayor cantidad de anemias hemolíticas, mayor crecimiento del vaso. Las infecciones, hepatopatías crónicas, principalmente con hipertensión portal, obstrucción de la vena esplénica por causas tumorales y por lo general en la ictericia obstructiva que se ve en obstrucción de la función hepática, no hay esplenomegalia, por lo general. A la hora de palpar el vaso, se coloca el paciente en decúbito dorsal. Se debe palpar desde la fosa ilíaca desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba y a la izquierda, fosa ilíaca izquierda, perdón, desde la fosa ilíaca izquierda hacia arriba e izquierda con la mano casi plana a la hora de evaluar a la hora de palpar este órgano. El paciente, al igual que a la palpación del hígado, debe realizar inspiraciones profundas para que el órgano descienda y se tire hacia adelante y hacia afuera. Bien, hay varias maniobras. Está la maniobra de enganche que puede ser bimanual o unimanual. La variante del enganche es la maniobra de Middleton. ¿En qué consiste la maniobra de Middleton? La que ustedes pueden ver en pantalla. El paciente hace una inspiración profunda. El antebrazo del paciente estará flexionado por detrás de la espalda. Aquí no se puede ver, pero debe estar flexionado por detrás de la espalda. Y el médico hace presiones en el reborde costal. Realiza presiones en el reborde costal. Aquí lo vemos. Esta es la variante de Middleton. Miren el brazo, ¿no? Izquierdo, flexionado hacia atrás. Es una maniobra bimanual. Con esta mano engancho, una variante de enganche, se ejerce una presión sobre el reborde costal, se ejerce la presión sobre el reborde costal y con la otra mano entonces se procede a palpar. Esta es la maniobra de Middleton, la variante del enganche. En decúbito lateral también podemos realizar, pero antes de pasar, esta es la variante de enganche, la maniobra de enganche, y esta es la maniobra de enganche y esta es la variante de Middleton. Bien, para que no se confundan, que ahorita creo que cometí el error de mencionarla una por otra. La palpación en decúbito lateral del paciente, como su nombre lo dice, estará en decúbito lateral y procedemos a realizar una maniobra. Es la maniobra de Naegeli. Es muy usada para la palpación esplénica. El paciente
Y se realiza esta maniobra cuando el vaso es difícil de palpar o existen dudas. Por lo general, en pacientes delgados es muy fácil de palpar el órgano. Muy fácil. El médico, con su rodilla apoyada en la región lumbar del paciente, es decir, creo que tengo una imagen acá. Bueno, esta es la imagen. La rodilla se apoya sobre la región lumbar del paciente, empujando hacia adelante. Y con la mano en forma de enganche, de gancho, se flexiona, ¿verdad? Hacia adentro. La rodilla tirando hacia adelante y la mano hacia adentro, flexionando, ¿no? La falange flexionada hacia adentro. ¿Ok? El miembro inferior del paciente izquierdo debe estar flexionado también. Y el derecho en extensión. Paciente en decúbito lateral izquierdo, la rodilla del médico, ¿no? Empujando hacia adelante en la región lumbar. En las piernas del paciente, la pierna izquierda flexionada y la pierna derecha extendida. La mano derecha del explorador se apoya sobre la parrilla costal y la tira hacia abajo, apoyando la mano derecha, tirando hacia abajo, y la mano izquierda en forma de gancho o de cuchara sobre el borde costal, ¿verdad? Se le motiva al paciente una inspiración profunda, como siempre, y se hacen movimientos de flexión. Esta es la maniobra de Naegeli, muy utilizada para la exploración esplénica, la palpación, ¿no? La siguiente maniobra es la de Merlo. Es una posición, el paciente se coloca en posición igual a la maniobra de Naegeli. Sin embargo, la mano izquierda del médico presiona la pared del abdomen, la fosa ilíaca, y la mano derecha en forma de cuchara sobre el reborde costal. Aquí es como al revés. Aquí la mano izquierda es que presiona la pared del abdomen en la fosa ilíaca y la mano derecha entonces es la que es utilizada como engancho. Bien, como cuchara sobre el reborde costal. Se le debe motivar al paciente una inspiración profunda, como en toda maniobra palpatoria esplénica. A la hora de palpar el vaso, debemos evaluar el grado de esplenomegalia y se puede graduar. La esplenomegalia se gradúa. Se puede graduar en grado 0 cuando el vaso no es palpable ni percutible. Bueno, el vaso es percutible, es mate la percusión, pero no es palpable. Grado 1 cuando es palpable y rebasa la parrilla costal. Ustedes pudieron ver que casi que todas las maniobras utilizan la maniobra de enganche en la región costal. Esto es buscando si sobresale el reborde esplénico. ¿Ok? Recuerden que el vaso crece en forma descendente. Crece de arriba hacia abajo. Bien, igual que el hígado, de arriba hacia abajo. El grado 2 es un vaso palpable, llega a la mitad de la línea media. Esa línea media la podemos tomar como cuenta el ombligo, ¿no? Una línea imaginaria que alcanza el ombligo. Bien, grado 2, rebasa el borde costal, alcanzando próximamente el ombligo. Próximamente, lo está alcanzando próximamente el ombligo. Grado 3, cuando alcanza el ombligo, es palpable hasta llegar al ombligo. Y grado 4, cuando rebasa el ombligo, inclusive llegando a la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Inclusive llega a la fosa ilíaca derecha. Es decir, se sobrepasa la fosa ilíaca. Páncreas. El páncreas es muy importante. Y recordar antes del páncreas, un resumen. Grado 0 solamente es percutible, pero no es palpable, no rebasa el borde costal. Grado 1, rebase del borde costal. Grado 2, rebase del borde costal, llegando casi al ombligo, aproximándose al ombligo, ¿verdad? En las proximidades del ombligo. Grado 3, cuando alcanza el ombligo. Y grado 4, cuando lo sobrepasa, alcanzando inclusive la fosa ilíaca. Páncreas. Importante evaluar. El páncreas es muy difícil evaluar la exploración física porque es un órgano retroperitoneal. Bien, en los crecimientos, por ejemplo, en tumores de la cabeza del páncreas, puede ser que se palpe dicha tumoración. Pero el páncreas es muy difícil a la exploración física. Sí es muy importante recordar la sintomatología de los procesos pancreáticos. Muy, muy importante. En el interrogatorio,
suele ser de suma importancia. Recuerden, para el hígado, para el vaso, hay que tener en cuenta del vaso que hay riesgo, por ejemplo, se han visto casos de ruptura esplénica con una percusión muy enérgica. La percusión a veces no está muy recomendada cuando el paciente tiene una esplenomegalia muy excesiva. El hígado es el vaso, perdón, es mate a la percusión, ¿ok? Hay que tener en cuenta que cuando hay esplenomegalia muy excesivas, la percusión puede ser peligrosa. Por eso a veces no se suele realizar mucho la percusión. El interrogatorio de los trastornos de la función pancreática es muy importante. El paciente puede acudir refiriendo dolor en epigastrio que se irradia en cinturón a la región lumbar, por ejemplo. La edad es muy importante porque las pancreatitis agudas suelen ser muy comunes en mujeres, principalmente por trastornos de la vía biliar o cálculos biliares que obstruyen la salida del conducto colédoco y pueden obstruir también la salida del conducto pancreático y puede inclusive provocarse pancreatitis. Pacientes jóvenes. En pacientes, por ejemplo, alcohólicos, también es común la pancreatitis. La edad, ¿no? La juventud es muy común los procesos pancreáticos, aunque mientras más va envejeciendo el paciente, los procesos neoplásicos también suelen verse comúnmente en estos pacientes. El sexo, mujeres principalmente o trastornos biliares, cálculos biliares pueden provocar pancreatitis y en hombres el alcoholismo. Bien, antecedentes familiares, pancreatitis hereditarias, por ejemplo. Hábitos tóxicos, el alcohol principalmente. Los procesos pancreáticos suelen manifestarse principalmente con dolor. El dolor de una pancreatitis es de comienzo súbito, violento. Inicialmente se localiza en epigastrio y se irradia en cinturón, este famoso dolor en cinturón clásico, se irradia a la región lumbar. Bien, preferentemente región lumbar izquierda. Este es el dolor clásico de una pancreatitis. Inicia en epigastrio y se irradia en cinturón a la región lumbar. Inclusive puede irradiarse a la región infraescapular, que puede confundirse con un trastorno de la función biliar. Se generaliza en todo el abdomen, luego del cuadro clásico en cinturón, se puede generalizar. Los vómitos son constantes y es un dolor, al igual que los trastornos de la vía biliar, que se exacerba con la ingesta de alimentos principalmente grasos. Muy importante. El paciente tiene ese dolor insoportable, tiene tendencia al colapso con disnea, angustia. Muy importante. Cuadro pancreático de Dulafoy, le llaman también a este cuadro clínico. Un paciente que está teniendo un dolor insoportable, con disnea, angustiosa. Se puede inclusive notar característico esta angustia que tiene este paciente por procesos pancreáticos. Ya en las pancreatitis crónicas, el dolor es menos intenso. Puede hacerlo en brotes y es lo que caracteriza una pancreatitis crónica. El paciente tiene varios brotes de crisis dolorosa. En algunos pacientes el dolor suele mejorar cuando se inclina hacia adelante. En algunos pacientes. Mejora cuando el paciente se inclina hacia adelante. Puede haber ictericia en los procesos obstructivos, en la vía biliar, por ejemplo, que es una causa común de pancreatitis, o en el cáncer de la cabeza del páncreas, puede presentarse ictericia. Aquí vemos la irradiación del dolor. Por ejemplo, recuerden que inicia en epigastrio, se irradia en cinturón a la región lumbar, principalmente región lumbar izquierda, pero puede irradiarse a la región interescapular, a la región escapular, que puede confundirse con un trastorno de la función biliar. El paciente presenta también anorexia, náuseas, vómitos como parte de trastornos digestivos, diarrea, que puede presentarse con o sin estatorrea. Cuando aparece estatorrea puede indicar un proceso crónico, una alteración crónica de la función pancreática. Recuerden la amilasa pancreática, ¿no? La lipasa pancreática, amilasa, lipasa pancreática, son necesarias para la digestión de las grasas. La cialorrea puede ser común también en los pacientes que tienen pancreatitis, puede presentarse cialorrea. La pérdida de peso, por ejemplo, en el cáncer pancreático, pancreatitis crónica. Ascitis, derrame pleural izquierdo por trasudación, por trasudado, puede aparecer derrame pleural izquierdo. La ascitis puede aparecer inclusive también cuando hay, por ejemplo, un trastorno agudo, grave, una pancreatitis hemorrágica, una pancreatitis, por ejemplo, necrosante, puede aparecer ascitis también. Fenómenos tetánicos.
Cuando se libera lipasa a la circulación, las enzimas pancreáticas, se produce un proceso de saponificación de las grasas con el calcio. Forman abones calcificados y el calcio se queda, para así decirlo. Se produce un proceso de saponificación de las grasas, tejido necrótico inclusive, se produce ese proceso de saponificación, tejido necrótico, ¿no? Todo esto queda calcio. Fija calcio y el calcio disminuye en sangre. Esto es un dato indicativo de pancreatitis crónica también. Bien, o aguda ya cronificada. Se producen fenómenos, ¿no? De saponificación de las grasas, que la calcio, la necrosis también del tejido pancreático, de ese tejido graso también, incluso empieza a quelar todo ese calcio y tiene reducción de la calcemia. Cuando empieza a reducirse el calcio ionizado, aparecen los fenómenos tetánicos. Por ejemplo, signo de Chebustek, que es cuando se percute la región la región macetérica del nervio facial, todas estas regiones, el paciente empieza a tener contracciones. Entonces se llama signo de Chebustek. Y el signo de Trousseau, y es al inflar el manguito 10 a 20 milímetros de mercurio de la presión del paciente, presión sistólica del paciente, el paciente empieza a presentar, uno lo deja por unos 3 a 5 minutos, empieza a presentar contracciones de la región carpiana, de la región metacofalángica. Esto es característico y es el llamado signo de Trousseau. Signo de Trousseau y signo de Chebustek, que son característicos de la hipocalcemia. Ya cuando el calcio ionizado empieza a reducirse, empieza a aparecer estos signos o estos fenómenos tetánicos que pueden aparecer en procesos pancreáticos, ¿ok? Son comunes también observarlo en hipocalcemias, por ejemplo, secundaria, un hipoparatiroidismo, por ejemplo. La inspección. Al inspeccionar al paciente que tiene un trastorno pancreático, en las crisis agudas, el paciente está inmovilizado por la irritación peritoneal. Recuerden que los procesos peritoneales, el paciente intenta inmovilizarse lo más que se pueda. Tiene ese aspecto chocado, el paciente en shock por la deshidratación que genera el proceso pancreático, aunque luego se torna el paciente inconforme, angustioso. Entonces se llama cuadro pancreático de Dulafour, muy importante recordar. Puede haber inclusive un abultamiento en la región epigástrica que aparece de forma precoz por dilatación del estómago y el colon. Inclusive se detiene la peristalsis, se detiene el vaciado gástrico y se distienden estos órganos. Y este es el llamado signo de Gobiet, signo de Gobiet o Gobat, signo de Gobiet, para que se entienda, ¿no? Se distiende el epigastrio, se abulta el epigastrio. También puede aparecer rubefacción facial o los ojos hundidos, el llamado signo de Waring-Griffiths. También es clásico de las pancreatitis agudas. Hay rubefacción facial con ojos hundidos, hundimiento ocular. El paciente suele también estar inclinado o reclinado hacia adelante, esta maniobra, esta posición para tratar de mejorar el dolor, o con el cuerpo semiflexionados, principalmente en las pancreatitis crónicas, en las crisis principalmente. Puede observarse ictericia, cáncer de la cabeza de páncreas, una pancreatitis secundaria cálculo-biliares puede presentarse con ictericia. Muy importante también. La palpación. La palpación, el paciente puede ofrecer cierta resistencia epigástrica en la pancreatitis aguda. Intenta que no lo toquen en esa región. Hay resistencia epigástrica. Hay ciertas zonas hiperalgésicas importantes a la hora de palpar, ¿no? El paciente inclusive puede referirlo. Está, por ejemplo, el hemicinturón hiperalgésico izquierdo. Es en la zona de máximo dolor que va desde el epigastrio hasta la apófisis espinales, de T2 a T10. Se llama hemicinturón hiperalgésico izquierdo. Hay puntos dolorosos también. El signo de Mayer-Ronson. ¿En qué consiste el signo de Mayer-Ronson? Es un dolor vivo, urente, exquisito, como muchos lo refieren, a la presión del ángulo costovertebral izquierdo. Cuando el paciente lo presiona en el ángulo costovertebral izquierdo, presenta ese dolor exquisito, ese dolor vivo, urente en esa región. Se llama signo de Mayer-Ronson. También puede aparecer la vesícula biliar agrandada
pero por lo general es poco doloroso este proceso y ese llamado signo de Courvoisier, ¿verdad? Lo vimos ya y es típico del cáncer de la cabeza del páncreas, signo de Courvoisier. Se debe a una obstrucción de los canales biliares, pero esto es secundario a un cáncer de la cabeza de páncreas. Aquí vemos el hemicinturón hiperalgésico izquierdo, paciente de dolor epigástrico, ¿no? Que va desde el epigastrio hasta la región lumbar, hasta la región, perdón, de T10 a T12, espinal. Bien, signo del hemicinturón hiperalgésico izquierdo, desde el epigastrio, pasando toda esta región izquierda hasta la región de los puntos de T10 a T12. Y este es el signo de Mayer-Rawson, que el paciente tiene dolor al palpar aquí la región, ¿verdad?, costovertebral izquierda. Muy importante. Método de Grob. Una maniobra, recuerden que el páncreas es difícil a la palpación. Muy difícil porque es un órgano rectoperitoneal. Muy difícil. Hay un método. En pacientes delgados suele ser muy útil, es el método de Grob. El paciente en decúbito puede estar en decúbito dorsal. Pueden observar aquí, paciente en decúbito dorsal, con los muslos flexionados y la columna levantada por una almohada. A veces también se apoya el puño del médico. El puño se apoya y se empuja hacia arriba. Con la otra mano, con la palma de la mano, los dedos semiflexionados, empujando hacia abajo. Bien, método de Grob. Se le pide al paciente también una inspiración profunda a la hora de evaluar a la hora de realizar esta maniobra. Esta maniobra se puede realizar con la almohada o con el puño. Bien, que se apoye la almohada o el puño en la región de la columna. Para el próximo video tendremos entonces el aparato urinario. Ya luego continuaremos con el aparato genital. Se puede evaluar al mismo tiempo aparato genitourinario, pero vamos a hacer por partes. Primero aparato urinario y luego el aparato genital, tanto masculino como femenino.